Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos en el podcast Cimientos Fuertes. Este es el primer episodio en el que vamos a abordar muchos temas de mucho interés del día, ¿verdad? De cómo nosotros los hijos de Dios debemos de andar, debemos de caminar, debemos de pensar y debemos de hablar. Y hoy estoy con mi papá, el pastor de mi casa de paz, que creo que vamos a tener una conversación muy linda en esta hora. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a cada uno que se está conectando en este día. Esta es la primicia de todos los nuevos podcasts que el Señor ha puesto en nuestras manos para poder ir desarrollando. El sentimiento de nuestro corazón es que sea de calidad, que sume a tu vida y por favor, en medio de todo lo que vayamos hablando, de lo que vayamos discutiendo con mi hijo Sebastián, se libren a apuntar y luego mándanos un comentario, mándanos un mensajito ahí en las redes sociales de la iglesia Mi Casa de Paz y con gusto nos pondremos en contacto y en comunicación contigo. Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estamos muy contentos de iniciar. ¡Wow! Mira, esta es mi primera vez, entonces por favor, ténganme gracia y tú también tenme gracia. Es la primera vez que yo salgo en esto y con la gracia del Señor lo vamos a empezar. Amén, amén. Yo creo que siempre hay que tener una idea como que estamos conversando, ¿verdad? Y que no estamos enfrente de todas las cámaras que están aquí, sino estamos teniendo una conversación y creo que qué mejor tema que el que vamos a trabajar hoy. Y yo creo que el tema es muy grueso porque es algo que se está dando mucho en los jóvenes, se está dando mucho en esta generación que está tan cerca de redes, de likes, de buscar aceptación, de sentirse cómodo según el número de seguidores y según el número de manitas. ¿No estás tú de acuerdo también? Completamente, ese es ahora algo muy importante en nuestra sociedad y qué más que en las nuevas generaciones, ¿verdad? Yo creo que estamos empezando con el pie derecho. Y creo que el hablar de nuestra identidad en Jesús antes que las expectativas del mundo, creo que es la base de todo lo que podemos ir desarrollando en los podcasts de ahora en adelante. Nuestra identidad como hijo, no una identidad prestada o construida en las redes sociales, sino que una identidad bíblica, una identidad que nuestro Dios, nuestro Padre, nos ha dado desde el principio de los tiempos. Así es, y pues queriendo compartir más o menos cómo nosotros podemos definir o cómo nosotros podemos poner en contexto qué es la identidad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro sentido de ser, verdad? Cómo nosotros nos vemos ante el mundo como individuos y también como miembros de grupos sociales, ¿verdad? Nuestra identidad puede ser lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, pero también va a ser construida por qué es lo que piensan los demás de nosotros. Hay factores tanto internos como externos que van a ir construyendo esa identidad y ahí es donde nosotros debemos de ser muy inteligentes en qué vamos a dejar entrar a nuestro corazón, a nuestra mente y qué no vamos a dejar entrar, ¿verdad? ¿Qué piensas? Mira, la pregunta es con todo esto que tú me acabas de decir, ¿qué si el problema no es que los jóvenes no sepan quiénes son, sino que los jóvenes están teniendo una identidad prestada? Exacto. Que viene en relación, como te decía al principio, a los likes, a los seguidores, a los aplausos digitales y esa información es la que construye su identidad. Creo yo que es ahí exactamente en donde encontramos el problema. Exacto. Creo que no podemos hablar de identidad sin hablar de valor, ¿verdad? Claro. El valor que nos da 8, 20 o 80,000 likes, comentarios en redes sociales, creo que eso puede tal vez distorsionar un poco la idea de quiénes somos, de cómo nosotros nos vemos en el día a día, cómo nosotros podemos llevar a cabo una vida. Y yo apuntaba aquí y pensaba, nosotros somos una construcción
primeramente de cómo nosotros nos vemos y cómo nosotros nos Wow. damos valor Wow. a nosotros mismos. Y esa es la manera en la que nos vamos Wow. a presentar Wow. a las personas. Y yo quiero agregar algo aquí con esa palabra muy importante que acabas de decir, valor. Realmente es, ¿a qué le damos valor nosotros? Exacto. Yo creo que eso es una parte fundamental de la identidad. ¿A qué nosotros le estamos dando mayor valor de lo que realmente tiene? O un valor real donde realmente no hay valor. No sé si me doy a entender, Sebastián. Exacto. Es importantísimo saber a qué en nuestra vida vamos a dejar entrar, ¿verdad? ¿Qué en nuestro corazón, en nuestra mente le vamos a dar mucha importancia? Y yo quiero hacerte esta pregunta para ver ahí qué es lo que tú piensas, papá. Y empezamos. Y empezamos con todo y fuerte. ¿Dónde podemos nosotros encontrar ese valor internamente? ¿Qué es lo que tú piensas? Mira, qué buena pregunta, Sebas. Me haces pensar y creo que la identidad de muchos jóvenes está siendo construida mirando al mundo. Creo que la identidad de muchos de ellos que hoy nos están viendo, que nos están escuchando, la están construyendo viendo hacia el mundo, cuando nuestra verdadera identidad la encontramos en la palabra del Señor. La encontramos cuando entendemos quiénes somos en Cristo. La encontramos cuando abrimos la palabra, escuchamos su palabra y nos damos cuenta que desde Génesis el Señor nos ha dado una identidad. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creo yo que ese es el verdadero valor de nuestra identidad. Ahí debemos de buscar nuestra identidad. Ahí es donde debemos de recostarnos y decir, wow, no es el mundo, no son los likes, no son las manitas, no son los seguidores, sino que es lo que Dios ha declarado desde el principio de los tiempos, quién soy. Exacto, es lo que Dios ha dicho de nosotros. Y a mí me llama la atención que nosotros muchas veces basamos nuestro valor en qué tantos errores o malas decisiones, y muchas veces eso nos define, ¿verdad? ¿Cuántas veces he cometido una mala decisión, he cometido algo malo y yo pienso, bueno, eso es quien soy yo, ¿verdad? Exacto. Y eso puede permear verdaderamente el valor que Cristo Jesús, como Cristo Jesús nos ve a nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros no basemos nuestro valor, nosotros no basemos nuestra identidad en errores o malas decisiones que pudimos cometer en el pasado. Lo que nos define es la justificación que nosotros tenemos por medio de la sangre de Jesús, ¿verdad? Nuestro valor, debemos entender lo que nuestro valor viene de cómo Cristo Jesús nos ve, y no como el mundo nos ve, no como las personas nos ve, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, mijo. El mundo no te pregunta quién eres. El mundo te dice quién deberías de ser. Recuérdate que muchos valemos, y yo en ese grupo valemos o ponemos nuestra identidad en redes sociales, ponemos nuestra identidad en cultura, en esa cultura de comparación. Así es. ¿Cómo se les llaman? Los influencers se están vistiendo de esta manera, están hablando de esta manera, están teniendo estos carros, están viviendo en estas áreas. Entonces hay una cultura de comparación que me hace basar mi identidad ahí. Apariencia física. Si estás un poquito gordito, no entras en nuestra cultura. La presión profesional. Mira, eso es tremendo. Yo he visto tanto joven, tanta niña recién salidos de la universidad con una presión en el trabajo, con una presión profesional, que viven bajo un estrés y bajo una ansiedad que por lo menos yo en mis tiempos era más sano y no se vivía así. Las expectativas incongruentes que nos ponen sobre los hombros. Vales por lo que logras. Vales según las metas que hayas logrado. El éxito como una medida de valor para cada uno de nosotros. Entonces, el mundo no te pregunta el mundo no te pregunta quién eres. El mundo te define quién deberías de ser.
Wow. Y creo que ahí estamos muy alineados con un ejemplo que quiero darte que me llamó mucho la atención, y es cómo la cultura y la sociedad nos dicta nuestro valor. No nos está preguntando. Y sabes que me ponía a ver, y creo que Dios me ponía este ejemplo muy en mi interior. En Juan capítulo 1 y versículo 46 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así es. Y en el versículo 46 Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, ni siquiera conociendo a Jesús, ya poniéndole una etiqueta, ya diciendo: pero si él viene de Nazaret, qué bueno puede haber ahí. ¿Qué bueno puede haber de este hombre que me dices que ha salido de Nazaret? Cuando ni siquiera había tenido una conversación con él, cuando ni siquiera una etiqueta social. Inmediatamente. Él no se tomó el tiempo de conocerlo, no se tomó el tiempo de ver, bueno, démosle el beneficio de la duda, sino él se pregunta una vez: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Wow. Y me llama la atención que Felipe le dice: pues ven y ve. Como diciéndole: no te encajes en lo que la sociedad, en lo que la cultura habla de un hombre de Nazaret, sino más bien experimenta por ti mismo a este hombre que los profetas, que Moisés hablaban, que nos vienen a liberar. Date ¿verdad? la oportunidad de conocerlo, date la oportunidad de acercarte. Sí, mira, mijo, y sí, es la sociedad en la que vivimos ahora. Si tu valor depende de los likes, nunca vas a tener suficientes para valorarte correctamente. Si tu identidad depende de tu rendimiento, siempre vas a vivir con ansiedad. Es correcto. Porque vas a estar comparándote con el rendimiento tuyo de hace un mes o con el rendimiento del que está a la par tuya, con los números. Y siempre vas a tener un tipo de ansiedad. Si tu identidad, ay Dios mío, depende de la aprobación de otros, Sebastián, serás esclavo de las expectativas de la gente de alrededor. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo. Y aquí podemos definir lo que es una mentira cultural. La mentira cultural es aquella que te dice: descúbrete a ti mismo, o sé tu propia verdad, o tú mismo defines tu identidad. Y permíteme desarrollar aquí un poquito. Por favor. Pero bíblicamente la identidad no se crea. Bíblicamente la identidad se recibe. Cuando tú mismo defines quién eres sin Cristo, estás construyendo tu identidad sobre la arena. Wow. ¿Por qué, Sebastián? Porque las temporadas cambian, los tiempos cambian. Ponte a pensar, cuando estás en la U, tu identidad es: soy mi carrera. Cuando estás en el trabajo, tu identidad es: soy mi rendimiento. Cuando estás en una relación, tu identidad es: soy quien esa persona dice que soy. Cuando estás soltero, tu identidad es: soy el incompleto. O cuando fracasas en los tiempos de tu vida que atravesamos de fracaso, tu identidad es: soy el fracasado. Entonces déjame regresar a esta idea. Cuando construimos nuestra identidad sin Cristo, estamos construyendo una identidad basada o puesta sobre la arena. Viene cualquier cambio, viene cualquier viento, viene cualquier tormenta, y esta inmediatamente cae. Wow, creo que vino con mucho peso esa declaración que diste, y estoy completamente de acuerdo. Y eso creo que nos mete a un tema muy importante, que es la validación, ¿verdad? Cómo la validación es algo que en nuestra vida tiene una importancia increíble, cuando la única validación que nosotros deberíamos de buscar es la de nuestro Padre Celestial. Así es. Nosotros estamos buscando validación en
Así es. Personas tal vez incorrectas, ¿verdad? Y como ejemplo personal, y aquí pues puedo abrir un poco mi corazón, cuando uno está pensando en subir una fotografía, ¿verdad? O cuando alguno está pensando en subir un video o una historia, lo que uno piensa es, ¿será que va a obtener likes? ¿Será que a la gente le va a gustar? No, o inclusive, ¿sabes qué me ha pasado a mí, Sebastián? A veces hasta me da pena preguntar algo en algún chat de grupo para ver si no van a tener una opinión. Ay, es lo que está preguntando, ¿verdad? O el miedo de, ¿será que alguien me va a contestar en el grupo? Exactamente, porque ya tenemos la aprobación. Si esto va a ser aprobado, me va a validar, o si la gente se va a quedar así como, uy, no, y nadie va a responder. Hemos conocido ejemplos de personas, y me voy a meter un poquito más profundo. Creo que aquí, aquí vamos a ir un poquito más profundo. Creo que hemos visto ejemplos de personas que han sido atacados digitalmente en redes sociales, en grupos de WhatsApp. ¿Tú mismo lo has vivido? Lo he vivido, y por eso quiero hablar de ello. Pero han sido atacados tal vez por su aspecto físico, por sus ideales, por lo que representan. Y estas personas, que gracias a Dios no fue un ejemplo mío, pero hay muchos allá afuera, que llegó a ser tal el punto de presión que el resultado fue que terminaron con su propia vida. Por los comentarios negativos, por la crítica de la gente. Los llegó a quitarse la vida. Porque lo único que ellos buscaban era aprobación externa, aprobación de la que las personas podían ser. Y creo que ese es el ejemplo más extremista y más triste del que tú y yo hoy podemos platicar. Cuando esa validación, cuando ese valor y cuando esa identidad está puesta en alguien allá afuera y esa persona responde negativamente a lo que nosotros somos, puede llegar hasta el punto de cuando la gente se quita la vida. Y eso para mí es como el meollo del asunto de por qué nosotros queremos en este podcast o en este episodio hacerte saber a ti que lo más importante es lo que Dios habla de ti. No son los likes, no son los comentarios, sean buenos o sean malos, sino tu identidad va a ir acorde a lo que Dios piensa de ti. Tu identidad no está en los likes, sino tu identidad está en que Dios te llama hijo. La revelación. Pero ¿quién soy en Cristo? Esa es la revelación que todos debemos de tener. Y esta es la claridad que podemos encontrar en la palabra del Señor. Nuestra identidad, o sea, nuestra imagen se nos revela desde la creación. Y déjame leerte, Sebastián, Génesis capítulo 1, a partir del versículo 26, dice: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios nos dio dominio, imagínate eso. Y Dios creó, ponte a pensar en esto, y Dios creó, dice el versículo 27, al ser humano a su imagen. Ahí está. Y mira, lo creó a imagen de Dios. Sigue diciendo, hombre y mujer los creó. Y no solo los creó, dice el versículo siguiente, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Sebastián, esto es clave, que tú, yo y todos los que hoy están conectados a nosotros lo entendamos. Somos hechos a imagen de nuestro Dios. Él nos dio nuestra identidad desde el principio de los tiempos. Él ya dijo quiénes somos. Él ya preparó un camino para cada uno de nosotros. No tenemos que buscar la identidad allá afuera, en lo que yo hago, en la aprobación, en las redes sociales. La encontramos en su palabra. Así es. Y encontramos que desde el principio el principio del tiempo, Dios nos creó a su misma identidad.
¿Qué piensas tú de esto, mijo? Me fascina saber que desde el inicio de la palabra de Dios, Él nos bendice con identidad. No cualquier identidad, no una identidad buena o una identidad aceptable, con una identidad que es semejante a la de Él. Imagínate. Desde el inicio, ¿verdad? Imagínate. Dios creó al ser humano a su imagen. Cuando realmente nos cae eso, wow, te abre. No eres el fracaso que hiciste o el fracaso que tuviste. No eres la pérdida que tuviste, no eres el error que... Esos nada más fueron facetas momentáneas en nuestra vida que no nos definen en el resto de nuestra vida. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, dice la palabra que soy una nueva creación cuando tengo a Cristo. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado. Ese error, ese fracaso, esa tontería, esa pérdida, esa equivocación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Cuando meditas eso, ay Dios mío, te da una libertad. Te quita un peso de encima. Te quita un peso de encima. Soy escogido, soy adoptado. Dice Efesios, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Sí, hijo, sí, mi hermano, tú que me estás viendo y escuchando ahí el día de hoy, tú eres llamado y escogido por Dios. Él supo y ha sabido tu nombre desde la eternidad, desde el principio de los tiempos. Dice la palabra, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Wow. Por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Mira, y tanta gente anda buscando identidad. Y solo en esto. Exacto. Y solo con los 4 versículos que nos has hablado hoy, el Señor ya inyecta una identidad celestial en nuestra vida. Yo quiero que se nos aclare, Sebastián, tanto a ti como a mí, que no soy lo que yo fallé. No soy lo que otros dijeron y dicen de mí. No soy lo que he logrado. Soy lo que Cristo hizo por mí. Me metió a su reino, me sentó en lugares celestiales. Amén. Soy amado, protegido, bendecido, cubierto. Ay, Dios, defendido. Ese soy yo y ese sos tú. Amén. Y ese eres tú que me estás viendo y me estás escuchando por este canal. Nuestra vida, dice la palabra en Colosenses 3, que está escondida en Cristo Jesús. Así es. Me encanta eso y creo que ahí nosotros podemos llegar a esta pregunta tan importante que creo que en este podcast vamos a tratar, y es, ¿soy suficiente? ¿Soy suficiente? La pregunta que por los siglos de los siglos la gente, y digo hasta yo me he hecho en algún punto, por supuesto, ¿soy suficiente? Wow. Y Efesios 2 me encanta porque empieza en el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya. Amén. Así es. No somos... Así es. Voy a hablarlo así, no somos hechura del universo, no somos hechura del mono, tú no vienes del mono. Nos parecemos, pero no tal vez podemos ahí. parecernos, pero dice la palabra en Efesios, somos hechura suya, así es, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Eres suficiente? ¿Soy suficiente? ¿Somos suficientes? Yo creo que sí, porque Cristo nos creó con un propósito. Así es. Que son buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira. Quiero remachar un poquito el problema. ¿Sabes cuál es el problema, Sebastián? Es el molde.
Nuestra mente está tan amoldado a lo que se habla allá afuera, a lo que debería de ser mi vida allá afuera. Cuando la palabra de Dios, mira lo que acabas de decir, mira todos los versículos que acabamos de leer donde la palabra de Dios rompe con esa lógica. Exactamente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual. El problema es el molde del mundo actual. Exacto. Así es la mentira cultural que esta generación se está tragando y que esta generación está creyendo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación. Exacto. ¡Wow! El mundo te dice, si no lograste esto o aquello, eres un fracasado. Si no estás manejando tal y tal y tal carro, eres un mediocre. Si no tienes un reloj o un pantalón o unas botas o unos tenis de tal y tal situación, eres... ¿Me estoy dando a entender? Completamente. Pero Dios nos declaró y nos dejó bien en claro desde un principio que hemos sido hechos a su imagen. Amén. Con esta quiero ir ya cayendo. Claro. Salmo 139, versículo 13 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso yo lo sé muy bien. Wow. Quiero dejar aquí este tema poniendo estas 3 preguntas. Y quiero que te preguntes tú, mijo, y quiero que cada uno de los que nos está viendo y escuchando se pregunte también, ¿estoy viviendo para agradar a Dios o estoy viviendo para impresionar personas? Así es. ¿Mi agenda refleja mi identidad en Cristo o mi agenda refleja una presión cultural? ¿Mi ansiedad se está produciendo por falta de fe o se está produciendo por expectativas irreales? Ponte a pensar en eso. ¿Cómo vivimos allá afuera con una presión que realmente no deberíamos de cargar? Exactamente. Esas son unas preguntas con las cuales creo que podemos irnos, podemos meditarlas. Pero papá, si alguien aquí escuchándonos identificó que ha puesto su confianza en algo incorrecto o superficial, ¿cuál es el camino que tú recomendarías para regresar a obtener el valor y la identidad por medio de Jesús? Y así la gente que nos está escuchando puede irse con una palabra de esperanza. Yo lo que te recomendaría a ti, mijo, y les recomendaría a todos los que nos están viendo o escuchando por medio de esta bendición, si Dios ya dijo que tú eres luz, brilla en donde estás. Mateo 5:14 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Tenemos que ser diferentes en medio de este mundo. Una ciudad en lo alto, sigue diciendo, o en una montaña no puede esconderse. Mijo, brilla en donde estás. Tú que me estás escuchando, brilla en donde estás. Tienes una identidad ya declarada y definida por medio de nuestro Padre desde la eternidad. Sigue diciendo Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos. Creo yo que marcar la diferencia es lo que hemos estado siendo llamados a hacer. Así es. No caminar con el flow, no caminar con los likes, no caminar con los seguidores, no caminar según este influencer o según este otro. ¿Sabes por qué? Porque al final del día nos vamos a encontrar de nuevo vacíos. Exactamente. Nos vamos a encontrar. Y cuando sé quién soy en Cristo Jesús, el mundo deja de intimidarme. Wow. Te lo voy a repetir y te lo voy a repetir. Cuando sé quién soy en Cristo Jesús,
el mundo deja de intimidarme. Qué precioso mensaje. Me encanta. Yo creo que podemos dejar hasta aquí este podcast. Mucho que pensar. Mucho que pensar. Espero que hayas apuntado. Si no, regresa a verlo otra vez. Nos agrada mucho que puedas meditar y pensar acerca de lo que hoy aprendimos. Creo que fueron unos minutos de mucho aprendizaje. Y ¿sabes qué? Este es el primero de muchos episodios en los que nosotros queremos llegar a tu vida, llegar a tu corazón con una palabra de esperanza, con una palabra de fe. No dejes de conectarte. Este es el primer episodio, pero dentro de 2 semanas vas a tener el segundo episodio. ¿Algunas últimas palabras? Claro. Quiero cerrar diciéndote y asegurando a tu corazón, Dios tiene extravagante gracia dispuesta para ti, dispuesta para tu vida. Amén. No eres tan malo, no estás tan perdido, no estás tan confundido ni equivocado que su gracia no te pueda alcanzar. Amén. Y no te pueda regresar al lugar donde tú perteneces, que es en tu vida, que es tu vida escondida en la mano de Jesucristo. Dios te bendiga. Los likes no te definen. Es su palabra la que te define. Te veo en 15 días. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos vemos.